Me llamo Amalia Vargas y el mes pasado cumplí 64 años. Siempre he sido de las que pasan desapercibidas, meticulosa, paciente, siempre con cuidado de no incomodar. Pero últimamente siento unas ganas enormes de vivir una vida que sea un poquito menos complaciente y un poquito más mía. Cuando Nicolás y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en las afueras de Querétaro, México, sentí un destello de algo que no me había permitido sentir en años: esperanza. El camión de mudanza apenas había salido del camino cuando ya estaba explorando cada rincón. La isla de la cocina brillaba bajo la luz del sol que entraba por los ventanales amplios. El cuarto de huéspedes estaba listo para visitas, o para mí, si alguna vez necesitaba una tarde tranquila con un libro y mi estudio con un escritorio decente y espacio para 2 monitores. Me hacía sentir que por fin podía trabajar sin derramar café sobre hojas de cálculo en un rincón del dormitorio. El patio trasero tenía espacio para un pequeño jardín, una mesa con sillas y tal vez hasta una hamaca donde pudiera leer en paz. Por primera vez podía respirar. Después de años apretujando la vida en un departamentito lidiando con plazos de diseño UX, mientras intentaba no quemar el mole, la idea de tener espacio para moverme, trabajar y simplemente existir sin estar disculpándome todo el tiempo era embriagadora. Nicolás, por supuesto, estaba radiante, mientras me mostraba los detalles que lo obsesionaban: las encimeras de granito, los acabados de las molduras, la luz del sol, cayendo en el rincón del desayuno en el ángulo perfecto. Para él esta casa era un monumento a su esfuerzo y talento. Para mí esperaba que fuera un refugio. Ese primer domingo, Clara y Javier, la familia de mi nuera, pasaron por la casa. Llegaron con sonrisas corteses y una bandeja de pan dulce de la panadería, y durante los primeros 5 minutos todo parecía estar bien. Pero en cuanto empezaron a comentar: «No sabía que pondrías el sillón aquí, tapa la luz. Siempre usas ese detergente. Huele muy fuerte». Sentí una pequeña tensión que se instalaba en mi pecho. Me reí con cortesía, escondiendo la molestia detrás de una sonrisa cuidadosa. Nicolás, como siempre, asentía y los halagaba ajeno al pequeño aguijón de sus palabras. Los observé mientras recorrían las habitaciones tocando los bordes de las encimeras, ajustando un cojín aquí, moviendo una lámpara allá, y sentí un aleteo incómodo de que quizás mi refugio no iba a ser tan tranquilo como había imaginado. Mientras servía café para todos y trataba de disimular la opresión en mi pecho, un pensamiento se quedó rondando en mi mente. ¿Será esta nueva casa finalmente un refugio? ¿O algo está a punto ficticio hasta a punto de poner a prueba mi paciencia? La puerta se cerró tras ellos y respiré hondo, ya sintiendo que los domingos podrían no ser tan pacíficos como había soñado. El domingo siguiente, el sonido de las llantas en la grava anunció la llegada de Clara y Javier. Apenas tuve tiempo de poner las tazas de café antes de que entraran trayendo otra bandeja de pan dulce y una hielera llena de refrescos. Sus sonrisas eran corteses, pero ya sentía esa familiar opresión en el pecho. A media mañana quedó claro que sus visitas eran más que casuales. Clara se acomodó en un taburete de la cocina, criticando mi sazón, mientras Javier se tiraba en el sofá de la sala y reorganizaba los cojines sin preguntar. «No creo que este ángulo deje entrar bien la luz», comentó Clara entrecerrando los ojos hacia el rincón del desayuno. Forcé una pequeña sonrisa y asentí removiendo mi té como si nada, intentando ignorar la irritación que crecía. Nicolás, como siempre, los alababa. «Buena idea, Clara. Así se ve más luminosa la sala», dijo sin notar cómo yo lidiaba con los platos intentando mantener la sala ordenada y vigilando el cuarto de huéspedes que poco a poco se convertía en su zona de siestas. No era solo el reacomodo.
era la suposición de que cada rincón de esta casa les pertenecía, mientras yo intentaba forjar un hogar para mí. Corté verduras, revolví la salsa y serví el café, todo mientras escuchaba a Clara murmurar sobre cómo cargaba el lavavajillas. Javier se recostó en el sofá quejándose de que los cojines eran demasiado duros. Me mordí la lengua diciéndome que solo eran las primeras visitas, que tal vez solo necesitaban tiempo para adaptarse. Cuando por fin se dirigieron a la puerta al atardecer, mis músculos dolían de tanto moverme y mi pecho estaba apretado por la frustración contenida. Nicolás se despidió con una sonrisa y me di cuenta de que nada había cambiado desde la semana anterior. La intrusión, los comentarios constantes y el sutil menosprecio de mi espacio. Mientras apilaba los platos vacíos y limpiaba las encimeras, sentía una tensión que se colaba en los rincones de la casa. Ya no era cuestión de límites corteses. Podía sentir el peso de su presencia, oprimiendo la calma que había imaginado para este hogar. Para el tercer fin de semana, el patrón ya estaba bien establecido. El cuarto de huéspedes que había imaginado como un refugio tranquilo para leer o hacer yoga se había convertido en la estación de siestas de Clara. La encontré un domingo por la tarde, tirada en la cama con una novela a medio terminar en la mano y una bata de seda colgando en la silla como si hubiera vivido ahí por meses. Javier había tomado la costumbre de dejar su bolsa de golf apoyada contra mi escritorio, en el estudio, diciendo que podría necesitar revisar correos mientras yo intentaba trabajar. Los montones de papeles y mis 2 monitores ahora compartían espacio con correos sin abrir botellas de agua y sus cuadernos desperdigados. Intenté abordarlo con suavidad una noche, mientras Nicolás revolvía una olla de salsa. Quizá deberíamos pensar en mantener algunos espacios solo para nosotros, dije con la voz cuidadosa medida. Nicolás levantó la vista y me dio una pequeña sonrisa. Creo que lo estás pensando demasiado, Amalia. Ellos no tienen mala intención, dijo volviendo su atención a la estufa. Asentí forzando una sonrisa tensa, pero por dentro una lenta quemazón de frustración se extendía. No era solo la intrusión. Era como mis necesidades parecían invisibles. Había pasado décadas acomodándome a horarios, limpiando tras los demás, suavizando tensiones en el trabajo y en casa, y ahora mi propio refugio se encogía bajo su suposición de propiedad. Sentía el impulso familiar de reprimir mi irritación de ser la anfitriona y tía amable, la esposa considerada, la que siempre piensa de más, para que otros no tengan que hacerlo. Pero cada sentimiento cortés y corrección suave que tragaba apretaba más el peso en mi pecho. Recorrí la sala apilando revistas extraviadas y ahuecando cojines que Clara había reacomodado otra vez. La silla de mi estudio chirriaba bajo el peso de los objetos desperdigados de Javier y tenía que sortearlos solo para llegar a mi escritorio. Mi mente corría pensando en formas de recuperar el espacio con cortesía, maneras de establecer límites sin parecer mezquina o desagradecida. Cada idea se sentía pequeña e insuficiente, una gota en una marea que no dejaba de subir. Para cuando terminó el domingo por la noche y la puerta se cerró tras ellos, me apoyé en la encimera frotándome los brazos e intentando respirar a pesar de la tensión en los hombros. El silencio era casi impactante, pero el alivio estaba teñido por la certeza de que el patrón comenzaría de nuevo el próximo fin de semana. Mi frustración ya no era silenciosa. Se estaba convirtiendo en algo que no podía ignorar, una determinación callada que se formaba bajo la superficie. Era media mañana cuando llegó la noticia. Clara y Javier planeaban quedarse, no solo el domingo, sino unos días, anunciaron con naturalidad, mientras tomábamos café. Sus sonrisas eran brillantes,
pero había una facilidad calculada en cómo lo decían, como si anunciaran unas vacaciones en lugar de una intrusión. El cuarto de huéspedes que alguna vez fue mi refugio tranquilo, ahora sería su dominio durante buena parte de la semana. Mi estudio ya abarrotado con los cuadernos y botellas de agua de Javier sería un área temporal para sus maletas. Dejé mi taza lentamente intentando mantener la voz neutral. Unos días, repetí. Nicolás levantó la vista de revisar correos en su laptop. Sí pensé que sería más fácil que andar yendo y viniendo todos los días, dijo casi con alegría. Quise explicarle que más fácil para ellos significaba sacrificar toda mi casa, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mientras Clara se ocupaba desempacando, ahuecando cojines y moviendo muebles, sentí que algo cambiaba en mí. La paciencia en la que había confiado por meses, mi acomodamiento automático y silencioso, por fin se estaba desgastando. Había tolerado los domingos las críticas suaves, los cojines reacomodados, pero ahora no había forma sutil de absorber esto. Ya no podía solo sonreír y asentir. Caminé de la cocina a la sala donde Javier había dejado un crucigrama a medio hacer y una pila de revistas de golf en la mesa de centro. Cada intrusión casual en mis espacios se sentía como una declaración. Esta era su casa ahora. Mis manos se cerraron brevemente a mis costados y un pensamiento que había evitado por mucho tiempo emergió. Tal vez ceder ya no era la respuesta. Miré a Nicolás otra vez, notando su pasividad habitual. No intervenía. No consideraba que los límites de nuestro hogar se estaban borrando poco a poco. No era que no le importara. Simplemente no lo veía. Y si no lo veía, no podía contar con él para actuar. Me di cuenta de que si quería recuperar algo de control, tendría que actuar estratégicamente con intención. Ya no podía depender de indirectas amables o conversaciones suaves. Por primera vez comencé a trazar un plan en mi mente cuidadoso, sutil y completamente mío. No involucraba confrontaciones ni enojo. Involucraba ventaja, timing y la paciencia que había cultivado toda mi vida. La semilla de una estrategia había sido plantada alimentada por la frustración callada que había cargado por demasiado tiempo. Para cuando Clara y Javier se instalaron en el cuarto de huéspedes, yo ya había comenzado a considerar cómo sería dar un paso atrás y cómo ceder temporalmente podría darme por fin el control que me había faltado todo este tiempo. A media semana la tensión en la casa se había asentado como un peso silencioso y opresivo. Ya no podía ignorarlo. Llamé a Sofía, mi amiga de siempre, que siempre ha sido práctica, estratégica y brutalmente honesta cuando hace falta. Nos encontramos en su pequeña cafetería en el centro de Querétaro. El aroma de los granos tostados, de alguna manera, me anclaba mientras le explicaba la situación. Sofía escuchó con atención, asintiendo mientras describía las invasiones de cada fin de semana. El cuarto de huéspedes convertido en estación de siestas, el estudio abarrotado con las cosas de Javier y la constante pasividad de Nicolás. «Has estado cargando esto en silencio por meses», dijo al fin. «Es hora de que dejes de buscar su aprobación. Necesitas un plan que proteja tu espacio, tu cordura y tu ventaja». Pasamos horas trazándolo. La estrategia debía ser sutil, deliberada y sobre todo controlada. Una confrontación no funcionaría, provocaría defensas y tal vez escalaría la tensión con Nicolás y los suegros. En cambio, Sofía sugirió una ausencia temporal, un pretexto creíble, razonable y lo suficientemente urgente como para que nadie lo cuestionara, una emergencia familiar en San Miguel de Allende. Comencé a reunir lo que necesitaría: documentos financieros que mostraran mis aportaciones a la hipoteca, responsabilidades domésticas documentadas y registros de las intrusiones recurrentes.
Cada detalle importaba. El plan no era sobre castigo. Era sobre crear límites mientras preservaba mi credibilidad. Incluso redacté comunicaciones sutiles para Nicolás y los suegros, asegurándome de poder irme sin hacer una escena, pero dejando claro que mi casa seguía bajo mi control. Cuando salí de la cafetería de Sofía sentí el primer destello de empoderamiento real que había experimentado en meses. El pretexto me daría espacio y la ventaja documentada me daría una autoridad que Nicolás nunca Akers había reconocido. Caminé por las calles tranquilas de Querétaro, imaginando el fin de semana que se acercaba, visualizando a Clara y Javier, instalándose en la casa, ajenos al cambio que estaba por venir. Empaqué ligero solo lo esencial, algo de ropa, y los documentos cuidadosamente guardados en una carpeta pequeña. Mi corazón latía con anticipación, una mezcla de alivio y la sutil emoción de recuperar el control. Por primera vez dar un paso atrás no se sentía como rendirse, se sentía como preparación. Para la noche el plan estaba listo. Podía irme sin confrontaciones, crear la distancia que necesitaba y finalmente establecer límites de una manera que las palabras solas nunca habían logrado. Desperté antes del amanecer, la casa aún silenciosa, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el leve crujido de los pisos de madera. Mi maleta ya estaba lista, la carpeta con todos mis documentos bien guardada dentro. Serví el café de Nicolás exactamente como le gusta, bien caliente, con un chorrito de leche de avena sin prepararme uno para mí. Él levantó la vista, sonrió y volvió a revisar sus correos. Nada parecía fuera de lo común, pero todo había cambiado. Clara y Javier ya estaban ocupados en la cocina cuando salí silenciosamente. Clara tarareaba mientras acomodaba el pan dulce del desayuno, y Javier se apoyaba en la encimera hojeando el periódico matutino. Ninguno notó mi ausencia, y Nicolás no comentó nada. Así debía ser suave, discreto, estratégico. El viaje a San Miguel de Allende me dio tiempo para respirar de una manera que no había hecho en meses. Mis pensamientos vagaban por los domingos pasados, las críticas sutiles, la apropiación de cada rincón de mi hogar, la paciencia infinita de Nicolás con su comportamiento. Ahora, por primera vez en lo que parecía años, podía pensar en mí misma sin interrupciones. Cada kilómetro hacia el norte se sentía como una recuperación del espacio y la autonomía que me había estado negando. Llamé a Sofía al llegar describiendo la mañana y la calma del camino abierto. «Perfecto», dijo. «Se instalarán completamente ajenos. Solo déjales la ilusión de control». Sonreí en silencio. Se sentía casi travieso, pero necesario. Mi ausencia crearía un vacío, y ese vacío dejaría que la realidad de mi autoridad se asentara sin una sola confrontación. De vuelta en la casa imaginabas a los suegros entrando al cuarto de huéspedes, revisando mi estudio, tratando cada rincón como propio. Pensarían que esta libertad temporal era suya, sin sospechar que cada detalle, cada horario, cada carpeta, cada partida cuidadosamente planeada, era parte de una estrategia que había orquestado durante meses. La tarde pasó con la luz del sol, extendiéndose por mi departamento, rentado un espacio pequeño que ya se sentía más como hogar de lo que había esperado. Podía escuchar el bullicio lejano de las calles de San Miguel, el murmullo suave de los vecinos y el zumbido tranquilo de la Independencia, asentándose a mi alrededor. Ya no estaba reaccionando. Estaba observando, reflexionando y preparando los siguientes pasos. Por primera vez en semanas sentí un sentido de control que no dependía de que Nicolás lo notara, de que Clara moderara su comportamiento o de una cortesía complaciente. Estaba actuando en mis propios términos. Cada pequeño movimiento, cada decisión que había tomado era deliberada, sentando las bases para el giro que pronto cambiaría toda la dinámica.
A media mañana el sonido de un camión retumbando en el camino de entrada cortó el silencio del vecindario. Clara, tomando su café, miró por la ventana y ladeó la cabeza. «Oh, eso debe ser un envío para Amalia», dijo con naturalidad sin darse cuenta de que la Amalia a la que se refería era ella misma. Los de la mudanza bajaron descargando cajas claramente etiquetadas con los nombres de Clara y Javier, y cargando un colchón de tamaño completo, cómodas y un sillón reclinable. Sus ojos se abrieron mientras la realidad se asentaba. Esto no era un mandado pequeño. Era una reubicación completa y orquestada de antemano sin su conocimiento. Las manos de Clara volaron a su boca. «¡Espera! ¿Qué es esto?», balbuceó saliendo a ver a los de la mudanza. Javier se quedó congelado en la puerta con su bolsa de golf colgada al hombro, mientras los de la mudanza comenzaban a acomodar muebles en el cuarto de huéspedes y el estudio. Nicolás regresó de un mandado rápido, teléfono en mano, y notó la actividad de inmediato. Corrió a la puerta principal con las cejas fruncidas. Amalia llamó dentro de la casa vacía. La expresión de Clara, una mezcla de deleite y pánico, fue suficiente para decirle que algo estaba muy mal. Me senté tranquilamente en mi departamento en San Miguel, tomando una taza de té de manzanilla, sabiendo que cada detalle se había desarrollado exactamente como lo planeé. Unos minutos después, el teléfono de Nicolás vibró con una serie de mensajes. El primero decía simplemente: «Revisa el cuarto de huéspedes y el estudio. Todo lo que crees saber sobre tu libertad de fin de semana no es del todo cierto». Sus mensajes se volvieron cada vez más frenéticos, enviando mensajes sin saber si debía regresar a casa o esperarme. Cuando intentó contactarme por teléfono, respondí con calma: «Estoy manejando otros asuntos familiares. La casa está bajo tu manejo temporal. Por favor, consulta el sobre que dejé». Ese sobre contenía toda documentación clara de mis aportaciones a la hipoteca, responsabilidades domésticas e instrucciones explícitas, delineando límites. El cambio en el control sutil pero innegable ahora era tangible. Para la tarde la casa había sido reorganizada según mi plan con Clara y Javier, dándose cuenta de que su supuesta propiedad era temporal y completamente dentro de las reglas que yo había establecido. Observé desde la distancia la satisfacción silenciosa pero potente. Por primera vez en meses, la dinámica de poder había cambiado por completo. Esto era más que una demostración. Era una declaración. Mis límites ya no eran negociables. Mi control financiero, mi ventaja sobre la propiedad y mi autonomía personal estaban firmemente establecidos. Nicolás tendría que enfrentar esta realidad y yo estaba lista para cualquier conversación que viniera después. El pequeño departamento rentado en el centro de San Miguel se sentía inesperadamente como hogar. No era tan espacioso como la casa en Querétaro, pero eso era parte de su encanto. Un balcón estrecho daba a una calle tranquila bordeada de jacarandas, y la tina era lo suficientemente profunda para largos baños vespertinos. Por primera vez en meses, el ritmo de la vida se sentía manejable, controlado. Y lo más importante mío. Pasaba las mañanas desempacando lentamente lo esencial, dejando el resto en pilas ordenadas. Las tardes eran para caminatas largas por el vecindario, tazas de café en la cafetería de Sofía o preparando mi espacio de trabajo, donde realmente podía concentrarme, sin el ruido constante, las críticas no solicitadas y las sutiles invasiones de mi hogar. Sentía que mis pensamientos se ralentizaban, extendiéndose como la luz del sol sobre los pisos de madera. Los mensajes y llamadas de Nicolás llegaban esporádicamente. Algunos eran intentos de conversación, otros recordatorios de responsabilidades que pensaba que podría descuidar.
Respondía selectivamente con calma, asegurándome de que el balance entre distancia y comunicación reforzara los límites que había establecido. Ya no sentía la necesidad de justificar mis decisiones o acomodarme a las expectativas tácitas que antes gobernaban mi vida. En esas horas tranquilas, reflexioné sobre las lecciones que habían surgido de las últimas semanas. La paciencia había sido mi default, y a veces eso me había servido bien. Pero la paciencia estratégica, la que me permitió planear, observar y actuar deliberadamente, fue la diferencia entre ser empujada y recuperar el control. Reconocí el valor del autorrespeto de afirmar mis necesidades sin culpa y de reclamar patrones de vida que había cedido silenciosamente para acomodar a otros. Las noches a menudo las pasaba con amigos que entendían el costo sutil de vivir bajo las suposiciones de los demás. Sus risas y conversaciones me recordaban que el hogar no era solo un espacio físico, era la libertad de existir sin compromisos. Podía cocinar lo que quisiera, dejar libros abiertos en las mesas, o trabajar hasta tarde sin preocuparme de que alguien más cruzara los límites que había establecido con tanto cuidado. Mientras me hundía en el sillón junto al balcón con las luces de la ciudad brillando al otro lado de la calle, sentí una satisfacción rara y profunda. La casa en Querétaro, las visitas semanales de los suegros, la pasividad de Nicolás, todo eso había llevado a esta claridad, este sentido de control sobre mi propia vida. La paz que sentí ahora fue ganada con esfuerzo, deliberada e inconfundiblemente mía.